Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de tu Salud. Mi nombre es Natalia Yáñez, periodista de UC Christus, y hoy en nuestro podcast conversaremos sobre cardiología infantil, evaluación previa a la práctica de deporte. Para eso estamos junto al doctor Guillermo Larios, él es cardiólogo y pediatra de nuestra red de salud. Hola doctor, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este relevante tema. Muchas gracias a usted, Natalia, por la invitación. Doctor, para partir nuestra conversación me gustaría que me cuente por qué es tan importante que las niñas, niños y adolescentes se realicen una evaluación previa antes de realizar la práctica de deporte, y si esta evaluación es para todo tipo de deporte o también para actividad física que realiza el menor. Yo creo que eso es lo más importante de destacar, Natalia, que el deporte hoy por hoy en los niños, niñas y adolescentes es algo fundamental y que no le tenemos que poner barrera. Más todavía cuando después de 2 años de pandemia el sedentarismo y la obesidad están galopando y haciendo estragos en nuestros niños. Y por lo tanto tratar de poner barreras a todos los tipos de deporte no tiene sentido. Los niños tienen que hacer actividad física en el colegio, deporte escolar, actividad junto a su familia, recreativa, y a eso no necesitan ninguna evaluación adicional, salvo de que eso pase a ser un deporte competitivo en que un entrenador les exige un máximo, que la intensidad del deporte es muy intensa, o que hay competencias en donde uno no se limita. A ellos probablemente requieren tener una evaluación adicional porque muy excepcionalmente el deporte pudiese ser un problema en ciertos pacientes que pudieran tener oculto un problema de salud y donde la práctica de un deporte competitivo de alta exigencia pudiera revelarlo. Doctor, y para los papás que nos están escuchando en este momento a través de este podcast y quieran saber acerca de esta relevancia de la evaluación previa, ¿de qué consta? Lo que estamos buscando como profesionales de la salud es detectar aquellas condiciones que estén presentes en el paciente que va a hacer deporte competitivo. Y lo que buscamos es antecedentes familiares, situaciones en que ya el deportista ha tenido algún problema al hacer deporte o en otra situación, por ejemplo, desmayos, dolores al pecho de cierta intensidad o en ciertas características que pudieran ser manifestación de algún potencial problema. También complementamos esto con un examen físico completo. Y finalmente, si es que la situación lo amerita, algún examen adicional, como por ejemplo un electrocardiograma. Los médicos que están a cargo de esta evaluación cuentan con la formación suficiente como para distinguir y qué debiéramos pedir en cada uno de los detalles. Y lo importante es no quedar con la sensación que solamente un examen o que masivamente debiéramos tener exámenes a todos los niños, cuando en realidad debiese ser focalizado especialmente a aquellos que hacen deporte competitivo. ¿Y qué pasa, doctor, con los padres? Por ejemplo, si ellos tuvieron alguna enfermedad cardiovascular, ¿eso de alguna manera hace poner más ojo en este menor? Efectivamente, los antecedentes familiares son muy relevantes, pero hay que saber distinguir aquellos que son antecedentes por problemas adquiridos, de una buena o una mala vida, como uno lo quiera ver, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, y que se manifiestan como riesgo cardiovascular por enfermedad coronaria o similar, en que son antecedentes que son evolutivos en el tiempo, en adultos sobre 30, 40 años, versus aquellos problemas que puedan estar silentes pero presentes desde el nacimiento o en los primeros años de vida. Y a esos son los antecedentes que le ponemos mayor relevancia en los niños, niñas y adolescentes que hacen deporte. Obviamente siempre es importante prevenir los factores de riesgo cardiovascular, y más todavía cuando están presentes en los padres, pero con mayor razón ahí es donde no tenemos que poner barrera para hacer deporte y evitar el sedentarismo. Doctor, hablamos de niñas, niños y adolescentes. ¿De qué edad estamos evaluando esta previa al deporte? Es muy raro de que un niño antes de los 6-8 años logre exigirse al máximo o un entrenador le solicite dar su máximo esfuerzo antes de esa edad.
hay una zona gris o probablemente un lugar donde no está el límite claro entre los 8 y los 10 años, donde ya el deportista puede exigirse y no necesariamente parar en caso de que sufra molestias durante la práctica deportiva, y probablemente desde esa edad, 8 o 10 años en adelante, es un buen momento, si es que uno hace un deporte competitivo, para ver si es que requiere una evaluación con un médico especialista en deporte. Doctor, para los que nos están escuchando en este momento, dice, bueno, mi hijo practica deporte, necesito revisar si mi hijo está bien apto para esto. ¿Cuál es la función aquí del pediatra, por ejemplo, del cardiólogo infantil? ¿O con quién voy? ¿Llevo mi hijo, mi hija para partir esta evaluación? El pediatra debería ser siempre la primera línea de defensa ante alguna situación de un niño, niña y adolescente, y la mayoría de ellos está bastante bien formado en tener una aproximación al cómo enfrentar el deporte competitivo y qué evaluaciones se necesitan. De hecho, muchas veces ellos ya hay pautas y guías que permiten que el pediatra evalúe dirigidamente los antecedentes familiares, personales, el examen físico y eventualmente incluso un examen de laboratorio, el electrocardiograma, por ejemplo, que permitan tener suficiente información como para ver si es que él pudiese o no seguir deporte, o si es que hay alguna alteración, enviarlo con alguno de nosotros como cardiólogos infantiles, donde alguna alteración puede necesitar una profundización en cómo nos enfrentamos al paciente o qué exámenes de laboratorio va a necesitar además. Doctor, bueno, acá la importancia de este podcast y para los padres que nos escuchan es destacar que de todas maneras los niños no necesitan barrera o alguna evaluación previa, por ejemplo, para realizar un deporte recreativo, ¿no? Exactamente. De hecho, lo que más necesitan hoy por hoy, después de los 2 años de pandemia, es volver a la actividad física habitual. Y para eso no necesitan barreras. Si por alguna razón hay algún niño que haciendo esta actividad física recreativa o escolar tiene algún síntoma importante, como que se desmaya al hacer deporte o tiene dolor al pecho, probablemente ahí sí de todas maneras necesita consultar. Pero si un paciente, un niño, niña y adolescente que está haciendo la práctica del deporte en el colegio sin ningún problema, no es necesario tener una evaluación dirigida en este tipo de deporte. Y para quienes requieran el examen previo, ¿se lo tienen que hacer en algún tiempo determinado, consultar con un cardiólogo pediátrico? Cuénteme cómo los pasos a seguir de esta evaluación. A ver, cuando uno decide ya entrar a un deporte competitivo y la exigencia del deporte es importante, es decir, tal como habíamos hablado, entre los 8 y 10 años en adelante, más de 3-4 veces por semana o de cierta intensidad, o que el entrenador exija, es oportuno empezar a tener una evaluación inicialmente con el pediatra que incluya la historia familiar personal y obviamente el examen físico completo y eventualmente el electrocardiograma. Es difícil determinar para el niño, niña y adolescente cuándo es ese momento, pero probablemente entre los 8 y 10 años o cuando ya el entrenador encuentra de que está exigiendo más a sus deportistas, es un momento para que los papás decidan a tener esta evaluación. Doctor, bueno, acá en UC Cristo nosotros tenemos la unidad de medicina deportiva. Me imagino que es un espacio también para poder acercar a los niños al deporte y también estar revisándolos periódicamente. Cuénteme qué es lo que hacen con el equipo de cardiología. Nuestra red tiene la ventaja de contar con pediatras en todo Santiago, en cuales su rol probablemente es motivar a aquellos niños, niñas y adolescentes a hacer deporte y salir del sedentarismo. Además, nosotros tenemos un grupo de cardiología infantil que atendemos en la Clínica San Carlos, en el Centro Médico San Joaquín, en el Líder 85, en Marcoleta, en donde aquellos deportistas que pudieran tener una alteración en cualquier parte de este proceso de evaluación, podamos brindarles la seguridad o cuáles son las cosas que deben hacer estos deportistas para no tener algún problema en la práctica del deporte. Y finalmente tenemos además un club deportivo donde hay deportólogos para aquellos papás y deportistas que quieran inscribirse y que a donde más va a haber un médico que va a supervisar esta práctica competitiva y que es una ventaja de nuestra red de todas maneras para aquellos padres y deportistas que lo consideren.
Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, en esta evaluación previa? Si existe algún resultado que esté alterado, me imagino yo que en muchas ocasiones puede hasta frustrar al menor. ¿Cómo lo ven ahí? Probablemente ese es el mejor momento para que un cardiólogo pediatra pueda intervenir y evaluar estas alteraciones. La gran mayoría de las alteraciones, tanto en los exámenes físicos como en algunos resultados de laboratorio, no tienen contraindicación para seguir realizando un deporte competitivo. Muy excepcionalmente hay algunas alteraciones que tienen que motivar la limitación o el ajuste o la adecuación del deporte para que el paciente pueda hacerlo sin riesgo. Pero por otro lado también tenemos el problema de que cuando esto se realiza sin una buena consejería, incluso el niño o niña adolescente deportista que ve una alteración y que eso mal indicado frustra su querer seguir haciendo deporte, es un tremendo problema, y un poco el llamado es a la tranquilidad, que obviamente un especialista puede orientarlos, y eso no es sinónimo de no seguir haciendo deporte, sino que según el tipo de alteración, profundizar en su investigación y ver en qué consiste para ver si es que se tiene que adecuar el deporte o no. Doctor, y para finalizar nuestra conversación, me gustaría que me contara si una vez hecha la evaluación previa para que el menor o la menor practique deporte, ¿es importante que ellos sigan haciendo sus chequeos regularmente? Probablemente no hay una respuesta concreta a tu pregunta, Natalia, y es complejo porque depende mucho de la alteración que pudo haber aparecido o de qué tipo de deporte y qué grado de exigencia tiene el deportista. Pero suena prudente, si es que hay una evaluación sin alteraciones, que ésta se repita alejada en el tiempo, entre un lapso entre 1 y 5 años, dependiendo de la magnitud y de la intensidad del deporte que está practicando, sabiendo de que hay condiciones que permanecen silentes y que van manifestándose en el tiempo del deportista. Pero cuál es ese lapso preciso va a depender obviamente de la alteración y de qué tipo de deporte está haciendo el paciente. Lo importante es que no se deje de hacer deporte, doctor, y el llamado a los padres, ¿cierto? Exactamente. Los dos principales mensajes es que para el deporte no competitivo la idea es poner las menos barreras posibles, que destaquemos la importancia de practicar deporte recreativo, escolar, hacer deporte en familia, y aquellos que deciden tomar la vía del deporte competitivo lo hagan en forma segura a través de una evaluación completa que no solamente exige un electrocardiograma, sino que una evaluación completa, pero de que si hay alguna alteración, eso no es sinónimo de que hay sí o sí problemas, sino que requieren una evaluación un poquito más profunda a través de un especialista. Muchas gracias, doctor, entonces, por informarnos sobre cardiología infantil y reconocer a quienes deben realizar esta evaluación previa en niñas, niños y adolescentes, además de que nos cuenten qué consiste. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y como mensaje final, ojalá que este fin de semana los padres, junto con sus niños, niñas y adolescentes, logren hacer alguna actividad física en conjunto y que eso sea para todos muy provechoso. Perfecto. El cuidado de tu corazón no da lo mismo. En Cardiología UC Christus llevamos más de 60 años al cuidado de las enfermedades cardíacas de nuestros pacientes, por lo que te invitamos a confiar en nuestra medicina UC y que tomes una hora con nuestros especialistas a través de uccristus.cl y resuelvas todas tus dudas, además de chequear tu corazón. Muchas gracias por seguirnos en nuestro podcast. Te invitamos a revisar todos los episodios de Hablemos de tu Salud. Nos escuchamos pronto.